Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 11 de abril del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 16 de San Marcos, del versículo 9 al 15. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula para que vaya y lo busque y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesús nos reclama a través de este Evangelio la falta de fe. ¿Qué es lo que estamos pasando hoy los cristianos? Que no tenemos fe, que nos falta fe. Y si nos falta fe es ¿por qué? Porque hemos dejado de creer en la palabra de Dios. Eso es lo que nos viene a reclamar Jesús hoy a través de este Evangelio. La incredulidad que hay en la iglesia. Es que muchas veces creemos que ya porque estamos en la iglesia tenemos fe o que somos creyentes. Y no es así. Porque yo mismo cuando empecé a evangelizar, a predicar, me topé con personas que iban y comulgaban y que creían que era un símbolo. Y creían que era nada más un pedazo de pan, que era solo algo simbólico. Y de eso es lo que hoy nos viene a hablar de este Evangelio. Muchas personas dentro de la iglesia están faltos de fe. Pero yo no les echo las culpas a ellos, sino que están faltos de fe porque no ha habido quien les explique la palabra de Dios, quien les predique, quien les hable con toda claridad, quien les compruebe con el capítulo y con el versículo si está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pedazo de pan. Hoy se ha dejado la enseñanza, se ha dejado la palabra de Dios de lado. Y por eso es que están pereciendo y estamos pereciendo y estamos sufriendo la falta de fe dentro de la iglesia por no escuchar y hacer caso y creer lo que dice la palabra de Dios. Y esto le pasó a los discípulos. Empezando nomás, ¿qué fue lo que pasó? Falta de fe, incredulidad, lo mismo que pasa hoy en día. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Jesucristo dice que cumplió toda la ley y que resucitó, descansó el día sábado y resucitó el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo.
Y Jesucristo resucitó el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Él, después de que cumplió la ley, ahora después la cambia. Por eso Él en la cruz dice, todo está cumplido. Y ya después de que Él cumplió toda la ley, ahora sí la cambia. Por eso usted va a ver ya en San Mateo capítulo 5 del 20 en adelante, ustedes han escuchado que se dijo, pero yo les digo, Él comienza a cambiar. Por eso ahora los días que se reúnen los apóstoles es el día domingo, el día del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Y ustedes van a ver que Él se reúne con los discípulos el día domingo, el primer día de la semana. Y eso lo vemos en San Juan 21, en San Juan 20, 19, en San Juan 20, 18, 28. Como Él se reúne con sus discípulos el primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. ¿Dónde fue María? A anunciarles a aquellos compañeros de Jesús, a aquellos que lo amaban, que estaba vivo. ¿Y qué hicieron con María? No le creyeron. Si esto pasó con sus discípulos, con aquellos que vieron las obras que el Señor hizo, con aquellos que vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué se puede esperar de nosotros cuando prediquemos a las demás personas? Cuando le anunciamos la buena nueva. ¿Nos van a creer o no nos van a creer? No nos van a creer. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito, que hay una gran incredulidad en las personas y por eso están faltos de fe. Pero eso no es ningún problema, porque el Señor, ¿a qué mandó a María? A anunciarle a quienes, a sus discípulos. Y María cumplió. María hizo caso del Señor, porque eso era lo que Él le había mandado. María no se puso a convencerlos, María no se puso a alegarles que por qué no le creían, porque el trabajo de ella era anunciarse. Si ellos creen o no creen, ya eso no era problema de María. Lo mismo pasa hoy en día. El trabajo de nosotros es anunciarle la palabra, porque el que nos mandó nos dijo, ustedes van a ir a predicar, ustedes van a ir a anunciar la buena nueva. Crean o no les crean, ya crean o no nos crean, eso no es problema de nosotros. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? El sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Una cayó entre espinos, otra a lo largo del camino, otra entre piedras y otra en tierra buena. Cada quien escoge qué tipo de tierra quiere ser, pero cuando cae en buena tierra da fruto. Ahorita la leemos, pero vamos a seguir con la incredulidad que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dice, pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. ¿Qué pasó con María? No le creyeron. Jesús la envió. Ella cumplió. Y sus discípulos que lo amaban, que lo estaban llorando, ¿qué pasó? No le creyeron. Vean usted cómo se repite la misma historia. Yo por eso no me preocupo, ni me huevo. Yo cumplo con mi trabajo, que es evangelizar, que es anunciar la palabra de Dios. Si lo escuchan o no lo escuchan, ese no es mi problema. A mí Dios me va a pagar por el trabajo que yo estoy haciendo. Que crean o no crean, eso no es problema mío. Yo simplemente cumplo con lo que el Señor me ha encomendado, que es anunciar la buena nueva, que es predicar su palabra.
Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos, que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. ¿Qué volvió a pasar? Otra vez Jesús se le apareció a otros dos y los envió también a anunciárselo. ¿Y qué pasó? No les creyeron. ¿Pero qué está pasando en la iglesia? ¿Qué es esa falta de incredulidad? ¿Por qué la gente no quiere creer en la palabra? ¿Qué está pasando? Dice, por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe, por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. ¿Y qué les reclamó Jesús? Su falta de fe, su dureza para creer en aquellos que lo habían visto resucitado, en aquellos que él había enviado a anunciarlo. Vean que cuando Jesús ve la incredulidad de sus discípulos, tiene que aparecerse él mismo. ¿Para qué? Para reprenderlos y para reclamarles por qué son tan duros para creer. Yo me le aparecí primero a María Magdalena y la envié a anunciárselo y ustedes no le creyeron. Después me volvió a aparecer a dos discípulos que iban camino a Maús, los envié y ustedes tampoco le creyeron. Por último, que tuvo Jesús que aparecerse él mismo en persona donde estaban sus discípulos. ¿Para qué? Para reclamarles, para decirles qué es lo que pasa con ustedes. ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Acaso ustedes no vieron cuando yo resucité a Lázaro? ¿Acaso ustedes no vieron cuando yo resucité a la hija de Jairo? ¿Acaso ustedes no vieron cuando yo le resucité al hijo de aquella viuda que iba llorando? Cuando los sané a aquellos leprosos. ¿Por qué Jesús les reclama? Porque ellos, por más que habían visto que Jesús era Dios, no habían creído a aquellos que lo habían visto resucitado. Lo mismo, la misma historia se sigue repitiendo. La falta de fe que tenemos hoy en día los cristianos para creer en la palabra de Dios, para creer que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, que Jesús tiene a sus mensajeros, que Jesús los envía. Pero ¿qué pasa? Vamos a toparnos con personas incrédulas, personas que no quieren creer en el mensaje de Jesús. Dice, por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió. ¿Los regañó o no los regañó? Sí los regañó. ¿Por qué los regañó? Vean por qué los regañó. Los reprendió por su falta de fe. ¿Por qué los reprendió? Por su falta de fe. ¿Por qué? Porque no habían querido creer. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, ¿qué había dicho Tomás? Si no veo los agujeros de sus clavos en las manos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué estaba pasando con los discípulos al final? Que ellos tenían que ver para creer. No querían creer en aquellos que lo habían visto. Dice, mientras comían los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Lo mismo pasa hoy en día. Jesús ve a los hijos de los hombres. Jesús ve desde el cielo cuánta dureza hay en el ser humano para creer en el mensaje de aquellos que lo anuncian. Jesús ve y se entristece y se indigna. Cuánta incredulidad hay hoy en día en el ser humano. Ha endurecido su corazón y no quiere abrir los ojos y no quiere escuchar la palabra y no quiere creer. Pero Jesús dice, pues no hay ningún problema. Ya ustedes pasaron por eso.
Dice, ustedes, les mandé a María, les mandé a aquellos otros discípulos y ustedes no creyeron. Ahora ustedes van a pasar por lo mismo, porque Jesús ahora les dice y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Qué mandó a hacer Jesús a sus discípulos? Anunciar la buena nueva. Y si ellos pasaron por la incredulidad, cuando ellos anuncien la palabra, también les va a pasar lo mismo. Se van a encontrar con personas que no los van a querer escuchar. Se van a topar con personas que no les van a querer creer. Se van a topar con personas incrédulas también. También ellos van a pasar por ahí. Pero Jesús les dice, no se preocupen. El trabajo suyo es ir a anunciar la buena nueva. Que le crean o no le crean, eso no le pongan mente. Ustedes no se preocupen. Ustedes no convenzan a nadie. Ustedes prediquen. Ustedes siembren la semilla. Por eso en el versículo 16 dice, el que crea. Ustedes no van a obligar a nadie, les dice el Señor. Ustedes no van a ir a convencer a nadie. Ustedes prediquen la buena nueva. Ustedes anuncien. El que crea, dice, el que crea. No, o sea, no todos van a creer. El que crea, porque habrán unos que no van a creer. Pero Jesús dice, el que crea y se bautice, se salvará. Así de fácil. Clarito y raspado. Jesucristo no obliga a nadie a creer. Jesucristo los deja libremente. Anúncienle ustedes la palabra. Si ellos creen, se salvarán. Y el que se niegue a creer, será condenado. Así, clarito y raspado. Usted no se complique la vida. Usted no se enoje. Usted simplemente cumpla con su trabajo. Usted simplemente cumpla con lo que el Señor le ha encomendado, que es anunciar la palabra de Dios, que es anunciar la buena nueva. Por eso dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. Hay algo que tenemos que aprender. Hay algo que el cristiano, que el profeta tiene que aprender. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Hay una semilla que hay que sembrar. Ese es el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Es un trabajo que tenemos que hacer. Que el Señor nos va a pagar por hacer ese trabajo. Pero a nosotros no nos corresponde esperar que dé frutos. A nosotros nos corresponde hacer el trabajo de sembrarla. Que dé fruto o no dé fruto, eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde al Señor, porque el Señor a mí me va a pagar por sembrar la semilla. Aprenda lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Hay unas personas a lo largo del camino, a lo largo de su vida, que van a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar con estas personas? Oigan, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra de Dios. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Arrancar la palabra de Dios de su corazón. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Hacer que usted no crea en la palabra de Dios. Por eso usted pregúntese, ¿por qué me da sueño cuando yo escucho la palabra de Dios? ¿Por qué no quiero creer yo en la palabra de Dios? ¿Por qué siento tan largo escuchar el evangelio? ¿Por qué me da tanta pereza? ¿Por qué me da de todo cuando yo escucho la palabra de Dios? Porque hay alguien trabajando para que usted no escuche la palabra de Dios. Porque hay alguien alejándote de la palabra de Dios. ¿Y cómo se llama ese alguien? Dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra de Dios. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón.
pues no quieren que crean y se salven. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Arrancar la palabra de Dios de tu corazón. ¿Para qué? Para que no te salves. ¿Se acuerdan lo que decía San Marcos 16:6? Vayan. ¿Cómo es que decía? Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, a toda la creación. El que crea se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. ¿Y qué dice aquí? Pero después viene el diablo y le arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Allá en San Marcos dice que el que crea se salvará y el que se niegue a creer será condenado. Entonces, como el diablo sabe que si deja que la persona crea en la palabra de Dios, esta persona se salva. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a hacer todo lo posible, todo lo que a él esté en su alcance, para hacerte que tú no creas en la palabra de Dios. Porque él sabe que si tú crees en la palabra de Dios, tú te puedes salvar, tú te salvas. Entonces, él va a hacer hasta lo imposible. ¿Para qué? Para que no creas. Por eso te da sueño, por eso te da pereza escuchar la palabra de Dios, por eso te da flojera, porque el diablo sabe que si tú crees, te salvas. Dice, pues el trabajo del diablo es arrancar de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. El trabajo del diablo es arrancar la palabra de Dios de su corazón. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra, la que se siembra en tu corazón. Y como el diablo no quiere que crezca esa semilla, ¿qué va a hacer? Arrancarla. Entonces, de ti depende y de mí depende si queremos dejarnos que el diablo nos arranque la palabra de Dios. De ti depende si quieres que esa semilla crezca o no crezca. Tú decides si quieres creer o no quieres creer. San Juan 8:51 dice, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Que el Señor les bendiga.